El escritor. El escritor se encontraba en la cima de su carrera, había vendido ya varios libros, siendo su temática el horror y suspenso. Sin embargo, a pesar de disfrutar estos temas y ser fanático también de otros escritores del tema de terror, era totalmente escéptico a lo sobrenatural. No creía en lo absoluto que existieran seres extraterrenales o cualquier cosa relacionada con lo paranormal. Aunque eso estaría a punto de cambiar. Un día, su hija acudió a él en busca de ayuda. Aseguraba que un ente la estaba atormentando, una aparición que tenía la forma de un vagabundo. Como era de esperarse, el escritor no creyó en lo que le decía, simplemente pensó que su hija había tenido pesadillas y que pronto lo olvidaría. Pero no fue así. Su hija insistió en que aquella manifestación la aterrorizaba. Confesó que un día, en una fiesta, mientras platicaba con sus amigos salió el tema de los fantasmas, y que luego de una discusión sobre su existencia, unos retaron a otros a ir al cementerio justo en ese momento. Los escépticos, entre los que se encontraba ella, aceptaron el reto sin mayor problema. Todos subieron a la camioneta rumbo al cementerio. Al llegar, los escépticos bajaron del vehículo y se mostraron sorprendidos de que el portón estuviera abierto, casi como si alguien los estuviera invitando a pasar. Aún así, decidieron ingresar. Se adentraron al lugar y fue en ese momento cuando vio por primera vez al vagabundo, quien se encontraba a la entrada de una pequeña choza, aún dentro del cementerio. Ella llamó la atención de sus compañeros señalando a aquella persona, sin embargo, su sorpresa fue mayor cuando los demás aseguraron no poder verlo. El escritor pensó que aquella experiencia había sido demasiado para su hija, le había dejado un trauma psicológico y por eso imaginaba la presencia de aquel sujeto. Decidió llevarla con un especialista, quien luego de algunas sesiones, certificó que su hija no presentaba problemas mentales. Se encontraba totalmente cuerda. Las sesiones con el psicólogo hicieron que su hija se sintiera desprotegida, pensaba que su padre no confiaba en ella y eso empeoró aún más las cosas. El escritor se sintió culpable y decidió creerle a su hija, aceptando por primera vez en su vida la existencia de seres sobrenaturales. Decidido a ahuyentar a aquel ser maligno, buscó ayuda con todos sus conocidos para saber de alguna persona capaz de manejar la situación, que tuviera experiencia con este tipo de seres indeseables. No era fácil encontrar a la persona indicada y la situación se agravó cuando su hija acudió nuevamente a él, esta vez completamente aterrorizada. Le confesó que al principio el vagabundo se aparecía muy lejos, pero que últimamente, en cada manifestación, ya se encontraba más cerca de ella. No importaba en dónde estuviera, si era en la escuela, en el centro comercial o en el parque, los encuentros con el hombre de ropa vieja y desgastada eran cada vez más próximos, aunque nadie más pudiera verlo. Estas palabras encendieron las alarmas del escritor, quien decidió enfocar todo su esfuerzo en encontrar a alguien que les pudiera ayudar. Finalmente, luego de hablar con muchas personas, llegó a dar con un brujo conocido por tener poderes sobrenaturales y conocimiento absoluto. En cuanto supo dónde podría encontrarlo, emprendió el viaje hacia el otro continente. Al llegar, tuvo que viajar durante varias horas en un autobús, a lo largo de una carretera completamente deshabitada. Tal como le indicaron, descendió del vehículo justo en el kilómetro 116, en medio de la nada. Para su suerte, la luz del sol aún iluminaba el asfalto. Sin pensarlo más tiempo, se adentró entre los árboles a la orilla de la carretera. Se decía que este brujo tenía poderes sobrenaturales, pero también se aseguraba que los obtenía robando la energía de los desafortunados que se cruzaran por esta parte de la carretera. Caminó durante varios minutos dentro del bosque y pronto encontró aquella casa, con las características que le habían contado, principalmente con el aspecto de una construcción en obra negra. Se acercó a lo que parecía ser la entrada y golpeó el pedazo de madera que fungía como puerta. Un anciano apareció detrás. El escritor tuvo la impresión de que ya lo estaba esperando. El viejo lo condujo hasta el sótano de la vivienda, caminando a paso lento. Se notaba que le costaba trabajo moverse. Al llegar a lo que parecía ser una sala de rituales, el brujo se sentó detrás de una enorme mesa y le ofreció a su acompañante el asiento de enfrente. El escritor agradeció la atención y comenzó a relatarle la situación, todo lo que su hija le había contado acerca del vagabundo.
Le solicitó su apoyo a cambio de lo que fuera, pues aseguraba que su hija corría peligro. El viejo hizo unas preguntas específicas sobre lo que ella había presenciado y, luego de saber todos los detalles que necesitaba, confesó que se trataba de un caso grave, de un ente con mucha fuerza y con las peores intenciones. Ambos se quedaron callados y el silencio se prolongó por varios segundos. El semblante del brujo reflejaba al principio derrota, y después indiferencia. El escritor se dio cuenta de esto y comenzó a molestarse. Se levantó de su asiento y le exigió al viejo que ayudara a su hija. Incluso cuestionó sus poderes sobrenaturales. El brujo se mostraba calmado ante los insultos del hombre. Le respondió que posiblemente lo que le estaba pasando a su hija era un castigo. Mencionó a un niño, dijo que el infante no tenía la culpa de nada y aún así tuvo un horrible destino. El escritor no sabía de qué estaba hablando, pensaba que el anciano ya había perdido la cordura, pero de pronto una idea cruzó por su mente. Recordó su último libro, en el que un niño se quedaba encerrado en una casa abandonada y vivía las peores experiencias fantasmales. El viejo asintió con la cabeza, asegurando que el escritor había llevado a destinos terribles a varias personas, a través de sus historias. Explicó que cada historia que surgía en su mente, creaba un nuevo universo en otra realidad, un mundo alterno que se iba desarrollando al gusto del autor. El hombre se mostró nervioso, asustado por lo que el brujo estaba revelando, y preguntó si entonces debía de abandonar para siempre su profesión. El viejo negó con la cabeza, explicando que no podría hacerlo aunque quisiera, ya que él mismo, al igual que su hija, eran parte de la historia de otra mente, ubicada en otro nivel de la realidad. Espero te haya gustado la historia. Suscríbete para más relatos de horror aquí en El Anochecer Inquietante.